En nombre del Banco Popular Dominicano, permítanme extenderles una cálida bienvenida a este conversatorio en torno al libro Taínos, Arte y Sociedad, de la autoría del distinguido historiador y empresario Manuel García Arévalo. Este libro se corresponde con una serie de libros que auspiciamos anualmente con el fin de proyectar la identidad nacional dominicana y su riqueza histórica, cultural y social. Pueden conocer más sobre este libro y otras iniciativas asociadas visitando nuestra página web www.popularenlinea.com/taínos. Allí pueden acceder a su versión digital, a un documental, a un cuento infantil sobre el mundo mágico de nuestros ancestros y también a una aplicación móvil de realidad aumentada. Como indicamos, este libro forma parte de un proyecto editorial y multimedia que incluye el desarrollo basado en realidad aumentada. Esto significa que pueden descargar una aplicación en sus teléfonos móviles llamada Mira, M-I-R-A, acrónimo que significa Mi Realidad Aumentada. Y por medio de esta aplicación podrán enfocar distintas secciones del libro que están señalizadas y conocer más sobre los taínos de una manera interactiva, mediante elementos multimedia como piezas 3D, hologramas y animaciones. Mira está disponible para descargar en el App Store y en Google Play. También, con motivo de esta publicación, realizamos el documental Presencia Viva, el legado de la herencia taína. Este documental proyecta cómo los restos de la cultura prehispánica son un activo que nos permitiría desarrollar y potenciar el turismo naranja en República Dominicana. Recordemos que el turismo naranja es aquel que ofrece experiencias culturales que incluye desde la gastronomía hasta el arte de nuestros antepasados, entre los cuales se podrían integrar, ¿por qué no?, espectáculos para aprender a bailar el areíto de los taínos. Además, con el fin de expandir el alcance de este proyecto a los niños, auspiciamos también el cuento Zum Zum y el Valle Encantado, escrito por la talentosa autora dominicana de cuentos infantiles Gina Guerrero e ilustrado por Carla Peña. Este relato utiliza elementos mágicos para educar a nuestros más pequeños sobre aspectos importantes de la cultura taína de una forma divertida, a través de las aventuras de una niña dominicana del siglo XXI que se encuentra con un amiguito taíno en un viaje a otra dimensión. Los niños aprenden tradiciones taínas y también cómo muchas de sus palabras trascendieron y han pasado a nuestra lengua actual, el español. Zum Zum y el Valle Encantado también está disponible en nuestra página web popularenlinea.com/taínos. Les dejaremos los enlaces en el chat de esta plataforma. Ahora sí, permítanme presentarles a nuestros expositores. Hoy nos acompañan los señores José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular. Manuel García Arévalo, historiador, empresario y autor del libro Taínos, Arte y Sociedad. María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jiménez y directora del Centro León. Cristian Martínez, director del Museo del Hombre Dominicano. Y María José Rincón, filóloga y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y miembro representante de la Real Academia Española. Si tienen preguntas para nuestros expositores, pueden escribirlas enviando un mensaje en el chat de esta plataforma y si nos siguen desde YouTube Live, pueden escribirlas en los comentarios. A continuación, el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular, dará formal inicio a este panel de expertos que esperamos sea de su interés. Gracias, Laura. Muy buenas tardes a todos, tanto los distinguidos panelistas y al autor de este hermosísimo libro, Taínos, Arte y Sociedad. Yo los voy a llamar por los nombres que cariñosamente nos decimos todos, ¿no? Para mí, Manolito, María Amalia, María José, Cristian. Pero todos son realmente panelistas de renombre que nos acompañan en este conversatorio y para mí es realmente un honor
servir de moderador para el desarrollo de este evento. Este es un libro que en cierta forma cuenta, narra, expone la historia identitaria del pueblo dominicano desde sus orígenes. Y como hablábamos antes de salir al aire, y subrayaba don Manolito, esa parte prehistórica que se sienta, ¿verdad? O sobre la que se sienta el desarrollo posterior ya acerca de los taínos, es una parte fundamental de este libro, que ofrece al lector una mirada profunda a las costumbres, la cultura y la expresión artística de los taínos en la Hispaniola, ayudándonos a interpretar de dónde venimos para comprender mejor el entorno en el que nos movemos y también para identificar las oportunidades con las que contamos de cara al presente y al futuro como nación. Como Banco del Turismo, en el Popular hemos visto con claridad que una de estas oportunidades se encuentra en lo que Laura ya ha avanzado y explicó muy bien, el turismo cultural en el marco de la denominada economía naranja. Hay una combinación entre el turismo sostenible y la vivencia de experiencias culturales basadas en tradiciones y mitos, en la gastronomía, la lengua taína, en sus cuevas, cenotes y restos arqueológicos, en su artesanía, y así se va contando toda una interesante historia del país que somos hoy, la República Dominicana. Como mayor financiador del turismo en el país, el Banco Popular busca exaltar nuevas formas de justamente hacer, desarrollar, promover el turismo. Y esta es una de ellas, porque conecta al turista con la cultura y la identidad del país de un modo sumamente dinámico. Termino esta breve introducción recordando nuestra labor como auspiciadores de publicaciones institucionales, y de hecho Taínos, Arte y Sociedad es una de ellas. Laura Partal, nuestra compañera, también explicó virtudes de este libro y conforme vayamos desarrollando el diálogo, pues vamos a ir conociendo todavía otras más interesantes. Desde hace 2 décadas, el Banco Popular realiza este tipo de publicaciones cada año con el fin de proyectar la identidad, la riqueza histórica, la cultura del pueblo dominicano. Es una manifestación más de nuestro rol como empresa socialmente responsable, pues se trata de proyectos editoriales sin fines de lucro y cuyo único interés es aportar al acervo bibliográfico y cultural de nuestra nación. De esta forma, podemos crear nuestra imagen propia y única en el mercado nacional e internacional. Y dicho esto, yo quisiera empezar ya para entrar en materia con una pregunta al autor de Taínos, Arte y Sociedad, el empresario, arqueólogo, historiador Manuel García Arévalo, Manolito para nosotros. Y aunque él es un destacado empresario, muy conocido local e internacionalmente, pero yo creo que a esta audiencia de esta tarde le interesaría saber qué despertó desde su temprana juventud en Manuel García Arévalo su interés por la arqueología, por la historia. Bien, gracias, Jochi. Yo quería
Antes de responder a tu pregunta, me gustaría iniciar mi participación en este conversatorio agradeciendo al Banco Popular Dominicano por su generoso patrocinio al libro Taínos, Arte y Sociedad, que como bien dijo Laura y hace un momento también lo resaltaste, forma parte de la colección de obras publicadas por esta prestigiosa institución bancaria, que por sus valiosos contenidos temáticos y hermosas ilustraciones han enriquecido el acervo bibliográfico de nuestro país. En cuanto a mi participación en la arqueología, yo creo que es algo que es innato en la vocación. Yo, desde muy joven, me sentí muy atraído por todo lo que fuese el pasado. Incluso de niño salía a buscar en los yacimientos arqueológicos algo que se conoce como las caritas de indio, desde muy joven. Y me fui involucrando en los grupos de investigación, sobre todo tuve un mentor que fue don Emil Guarí de Moya, director del Instituto Antropológico y Arqueológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo visitaba siendo muy joven, me involucré con los arqueólogos de la Universidad de Autónoma y, en fin, comencé desde muy joven a participar en la actividad de estudiar el pasado de la isla. Sin embargo, por compromisos familiares, yo tuve que también incursionar en el ámbito empresarial, pero nunca abdiqué a mi verdadera vocación, que era realmente la arqueología y la historia. En tal sentido, pues yo fui logrando a través de esas investigaciones también colectar una serie de objetos y con el apoyo de la empresa de nuestra familia instalamos una sala de arte para que el público pudiera también compartir a través de la visita y contemplar este patrimonio que fui colectando desde muy joven. De tal manera que yo he logrado de alguna manera compaginar la actividad empresarial y bueno, y también el hecho de investigar en la materia de la historia y de la arqueología. No sé si lo he hecho bien en alguna de en las dos áreas, porque una me ha quitado tiempo para la otra, pero de alguna manera, como dice el bolero de Machín, he podido compartir entre esos dos amores de vida. Y qué bueno que ha sido así, qué bueno que ha sido así. Otra cosa, Manolito, si tuvieras tú que, en el libro tú incursionas muy bien en la forma de organización social, política, económica, en las creencias, en los rituales, en la forma de alimentación, en las expresiones artísticas de las culturas prehispánicas y de los taínos. Pero si tuviéramos que preguntarnos cómo puede ese pasado ayudarnos a entender el presente, ¿qué tú resaltarías? Bueno, el pasado, para hacerlo, dar una visión, vamos a llamar práctica, es como el espejo retrovisor de un automóvil, que aunque mira hacia atrás, nos ayuda a avanzar hacia adelante. De tal manera que nosotros, a través de entender, de estudiar, revelar nuestro pasado, es una manera de robustecer las raíces que sustentan nuestra identidad, como un apoyo, ¿no?, que nos afianza en el presente y nos proyecta con optimismo hacia el futuro. Sobre todo cuando tenemos una historia como la historia de nuestros indígenas, que es una historia que reivindica su identidad antillana, su vinculación al ámbito geográfico insular y sobre todo su inquebrantable vocación de defender su cultura y de mantener su libertad. En Santo Domingo se dio enfrentamientos contra la presencia europea desde el primer momento. Vemos el caso de la destrucción del Fuerte de la Navidad, vemos después la epopeya de guerra táctica de Enriquillo como uno de los episodios más gloriosos de las culturas indígenas de América. De tal manera que ese ejemplo de nuestra raza primiginia nos ha servido en alguna manera de estímulo para reivindicar, robustecer y darle una razón de ser a nuestro sentimiento de dominicanidad.
Muy bien. María Amalia, tú como educadora y como directora del Centro León, ese lugar donde todo el mundo se encuentra, ¿verdad? Pero el que atesora tantos valores, tanta riqueza cultural de nuestra nación, ¿qué entiendes tú como importante para que se mantenga vivo el legado indígena en nuestra cultura? Bueno, gracias por invitarme a este honroso lugar, este espacio para compartir este libro maravilloso que el Banco Popular ha, ha permitido que sea nuestro ya. Te diré, Jochi, que estos, yo entiendo que para lograr que se mantenga este legado tan singular, el más significativo en muchos aspectos para nosotros, debemos hacer varias acciones. Una de ellas es publicar. De hecho, ustedes han dado muestra de eso. Publicar y publicar a todos los niveles para poder difundir una memoria que en muchas ocasiones no está tan latente y vigente como debería estar. Lo otro es poder tener una museografía que permita que ese significado de todas esas piezas pueda dialogar, puedan hablar a través de una exposición en una vitrina. Si las dejamos en el depósito, no dicen nada, no tienen el valor. De ahí la importancia de la investigación. Tenemos que hacer investigación primero para poder sacar el valor y luego un programa de difusión. También podríamos elaborar una campaña publicitaria, incluso no solamente para promover la parte turística. Yo diría que si nosotros nos adueñamos, nos apropiamos de lo que es esta herencia, este tesoro, hasta publicitar nuestros propios productos actuales, nuestras bellezas, nuestro quehacer, y lo pudiéramos vincular y anclar con estas raíces, saldríamos ganando, sería exponencial. Y también pienso que dentro de los aeropuertos, dentro de la parte educativa, dentro de lo que es la artesanía, la orfebrería, el mismo arte, poder hacer esa parte investigativa para lograr de forma innovadora inspirarnos en todo lo que fue ese quehacer y producir una línea contemporánea que tenga ese olor, esa inspiración, ese perfume a lo que somos y nos hace muy auténticos, muy originales, muy únicos. En tu experiencia como directora del Centro León, ¿consideras que justamente proyectar esa herencia cultural constituye un atractivo para los visitantes del exterior a nuestro país? Totalmente, totalmente y sin lugar a dudas. Nosotros hemos visto cómo no solamente un turismo cultural, desde el momento en que la cultura se pone en valor, se fomenta y se, y se da a conocer, se vuelve patrimonio turístico también. No solamente es patrimonio cultural, se vuelve patrimonio turístico. Y hay una inquietud en un mundo globalizado por buscar aquellas acciones, aquellos quehaceres, aquellos no conocimientos que son muy particulares de ciertos lugares. Imagínate engalanar esa belleza del paisaje nuestro, de esas montañas, de esas playas, con las primicias que nosotros tenemos. Esa Isabela es un lugar que a cualquiera que entienda lo que pasó ahí, tienen que salirse de las lágrimas. Es por primera vez que fluyen dos culturas. Es decir, es poder entendernos nosotros y elevar esa estima por lo que hemos tenido la suerte de presenciar desde nuestros inicios para compartirlo con los demás y poder saber que esos demás
en muchas ocasiones tuvieron sus génesis en acciones que vinieron desde nuestra propia tierra, al ser los primeros, donde se besaron esas dos culturas. Qué bien. María José, hay un aspecto que destaca Manuel García Arévalo desde que prácticamente empieza a desarrollar el libro, y es como Antonio de Nebrija, apenas 2 años después del encuentro de esas dos culturas, como señala María Amalia, incorpora a la gramática de la lengua castellana un vocablo esencialmente taíno, que es el vocablo o la palabra canoa. Eso para mí, o sea, por mi sensibilidad personal ante el lenguaje, es una cosa reveladora de tantas posibilidades de expresión cultural. ¿Tú crees que en el castellano, en el español dominicano y en el castellano como lengua ya, ¿verdad? Más pluricontinental, se conservan todavía muchos vocablos de la lengua taína? Sin duda. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Y si empezamos a hablar de diccionarios y de Antonio de Nebrija, tocas mi gran punto débil, ¿verdad? O mi punto fuerte, no sabríamos cómo analizarlo. Pero sí es verdad, tú eres poeta y no solo los poetas, todos los que estamos aquí y todos los que nos están oyendo probablemente, olvidamos con frecuencia que la lengua es nuestra herramienta fundamental para conocer el mundo. Partiendo de ahí, quiero empezar por decir que el uso del lenguaje, el uso de nuestro español en el libro de Manuel García Arévalo, de Manolito, cosa que agradezco como lectora y también como lingüista y también como académica, el uso del lenguaje es una joya, es una expresión muy correcta, muy adecuada para los fines del libro. Es una expresión de un español académico, pero al mismo tiempo de divulgación. Eso no es fácil. Sí es. Sin embargo, Manolito lo ha conseguido y hay que darle la enhorabuena y felicitarnos todos por eso, porque ganamos como lectores con la posibilidad de disfrutar de un libro bien escrito, que no es frecuente. A partir de ahí, sí es verdad. Elio Antonio de Nebrija publicó en 1495 publicó en el 92 la primera gramática del castellano, pero publicó también en 1495 el primer diccionario, era diccionario español latino, latino español. Y solo 3 años después de ese encuentro de culturas al que se refería María Amalia, maravillosamente, como si de una novela se tratara, aparece la palabra canoa, una palabra taína, señores, 3 años después. Esa palabra hizo el viaje de retorno, ¿verdad? Ya formando parte de la lengua española y aparece por primera vez en un diccionario del español. No en un diccionario, no. En el primer diccionario. Eso para nosotros, para mí es apasionante. Me parece una historia maravillosa y me parece además un buen ejemplo de la maravilla que significa ese préstamo, esa adopción de palabras procedentes del Caribe antillano, ¿verdad? De la lengua taína, de la lengua arahuaca, del Caribe, que no paró desde el principio. Hay que tener en cuenta que el hecho de que el español se hablara aquí por primera vez en América no es solo una primicia. El español, después de que se habla aquí, y no solo de que se habla, sino de que entra en contacto con la realidad antillana, nunca vuelve a ser el mismo. Las lenguas viven del cambio y el español demuestra su fortaleza hoy, pero también demostró su fortaleza en 1492 y a partir de ahí, con la posibilidad de
adaptarse a todo lo que fue encontrando, de sumar ese caudal tan rico de voces de esas lenguas que conservamos gracias a que quedaron incrustadas como propias en la lengua española. Sin duda, el caudal de las lenguas prehispánicas enriquecieron al español. Muchas siguen vigentes. En el caso de las palabras taínas, las palabras antillanas en general, ¿verdad? Tienen además la potencia de que como fueron las primeras, se incrustaron con mucha fuerza y a través del español se generalizaron en muchos otros sitios donde nunca se habían hablado esas lenguas. Y de hecho pasaron a otros idiomas de cultura de la época, al inglés, al francés, a través del español. Muchas siguen formando patrimonio de nuestra lengua, pero como tantas cosas, y quizás este libro es una gran contribución para eso, como tantas cosas relacionadas con esa cultura taína, la desconocemos. Necesitamos conocer más ese aporte que hicieron nuestras lenguas prehispánicas a nuestro gran instrumento de comunicación que es el lenguaje, que es la lengua española. Creo que valorar eso es una de las cosas que puede traer como consecuencia el hecho de que conozcamos mejor la cultura taína. Qué bien, y qué interesante, ¿verdad? Y qué curioso y maravilloso, como tú señalas, María José, el que fuera precisamente la palabra canoa, ¿no? Que remite al objeto que permitía a los aborígenes, ¿verdad? Prehispánicos, comunicarse atravesando las aguas de los mares, ¿no? Del mar Caribe. Esto para tener contacto con lo que después fue Cuba o Puerto Rico o Jamaica, en fin. Y por eso el Instituto Cervantes, ¿verdad? En honor a ese rescate de Antonio de Nebrija en ese primer diccionario, llama a la publicación, ¿verdad? Con la que conecta todas las culturas en torno a la lengua de Cervantes como canoa, precisamente, ¿no? O sea que es un gesto bonito y un símbolo interesante. Qué bien. Cristian, tú como director del Museo del Hombre Dominicano eres también un protector, ¿verdad? Un conservador de esta riqueza de la cultura prehispánica en la sociedad dominicana actual, en el mundo de hoy. ¿Por qué crees que es importante conocer y mantener vivo ese legado indígena en nuestra cultura? Geografía nacional. Viajamos por el mundo taíno a través de sus nombres. Ahí está Jaina, Higüey, Nisibón, Catey, Maguana, Ayaguana, Bonao, Manabao, Macorí, Cotuí, y vía diciendo, etc. Además, eso, el núcleo de nuestras costumbres campesinas, que hoy ya en este siglo XXI un poco ha desaparecido, pero el núcleo de lo que somos es eminentemente taíno. Ya sea en la cocina, ya sea en la manera de ser, ya sea como cocinar los alimentos, etc. Primero, este era un país eminentemente agrícola y el taíno era agrícola. O sea que yo creo que le debemos, esa es la base de nuestra cultura y le debemos todo, le debemos mucho. Nosotros en el Museo del Hombre ahora estamos tratando, vamos a ver la nueva remodelación, vamos a decir, que va a sufrir, que quedó ahí, todavía estamos en eso. Va a tratar de hacerse más amigable a las personas para que puedan entender el mundo taíno. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y Cristian, digamos, ¿cuáles consideras tú que eran las principales formas en las que los taínos se expresaban artísticamente? Porque de eso afortunadamente conservamos bastante también, ¿no?
con el arte rupestre y otras manifestaciones, ¿no? Qué bueno que me preguntas eso. Sí, mira, bueno, antes que nada, las potizas y la utilería de barro, perdón, relacionada con alimento y ritual. Ahí tenemos unas potizas uniformes, unas estupendas. Yo creo que la síntesis taína del barro con el ambiente y el medio ambiente y con relación al ritual es única. Es verdaderamente de la más hermosa del mundo. Una potiza mamiforme, creo que no existe en ninguna otra cultura. Y además tenemos las tallas de madera, casi siempre en Guayacán o caoba, o maderas duras, ídolos y dujos, que son esas sillas ceremoniales que se sentaba el cacique. Tienen una factura que verdaderamente sorprende cómo lograron esa perfección. Hay algunas, verdaderamente, el Museo del Hombre tiene unos ejemplos maravillosos. Y desgraciadamente en medio mundo hay muchos objetos taínos que emigraron del país hace mucho tiempo. Y es una pena, pero de todo modo así el mundo los conoce. Y además, hay un punto que quiero tocar ahora que me dices eso, y es los tejidos en algodón. Los taínos eran grandes, elaboraban muy bien, grandes tejedores de algodón, perdón, grandes tejedores de algodón. Y no queda casi nada porque el algodón se ha deteriorado, pero tenemos en Turín el ídolo de algodón, que ese es verdaderamente mi clavo fijo. Eso es lo que ese ídolo debiera un día volver a este país. Yo inclusive he preparado estoy en eso, digo, preparando una habitación para ver si algún día vuelve a este país el ídolo de algodón, que es algo fantástico. Tiene 5 tipos de tejido de una perfección que es asombrosa. Así que nada, eso está ahí no dejado realmente en el arte. Y pintores, realmente artistas criollos nuestros, han siempre incursionado desde hace mucho tiempo en el arte, en la manifestación artística taína, recreando. Una vez en tiempo, al final, cuando la Feria de la Paz, se hizo un arte neotaíno, que es bellísimo, que quedan algunos ejemplares, pero el arte taíno dice mucho a las generaciones nuevas. Bueno, yo tuve el privilegio de visitar el instituto, la universidad en Turín, donde se conserva ese semilla de algodón, y la verdad que colocarse uno ante ese objeto realmente para mí fue una experiencia extraordinaria. Qué bueno. Pero justamente en el libro, Manolito también relata cómo esas expresiones artísticas, ¿verdad? Con el algodón, con el barro, con la madera, con la piedra, pictografías, arte rupestre, han llegado hasta hoy a través de grandes artistas, ¿verdad? Visuales del siglo XX y de la actualidad, de lo que va del siglo XXI, como de Sangles, como Giudicelli, ¿verdad? Sí. Como el maestro Antonio Guadalupe, en fin, y otros artistas aún más jóvenes. Destacaba también Manolito el trabajo gráfico de un artista como Carlos San Giovanni, ¿no? Yo recuerdo que también artistas más jóvenes de la generación de los 80 volvieron también al rescate de ese lenguaje plástico, ese lenguaje visual de los taínos. Manolito, vuelvo a ti ahora. Tú hablabas acerca de ese valor, ¿no? De esa valentía de los taínos, que fueron los que justamente se encontraron con los europeos que llegan aquí en 1492, y cómo hasta Enriquillo, ¿verdad? Y su rebelión y demás,
dieron muestra de ese coraje, ¿no? Y de la defensa de su sociedad, su cultura, sus costumbres, su territorio. Pero en alguna ocasión te he escuchado, y lo has hecho en conferencias que has dictado también, explicar una tesis que para mí fue de verdad reveladora cuando te la escuché por primera vez. Y es que tú subrayas el hecho de que no hubo exterminio de los aborígenes con la llegada de los europeos, sino que hubo otra modalidad, ¿verdad?, de convivencia, de confrontación, porque fue un encuentro que tuvo, ¿verdad?, parte armoniosa y parte de confrontación. ¿Cómo nos explicas un poquito eso ¿verdad? Porque lo que nos enseñaron es que en la escuela nos enseñaron, ¿verdad?, que llegaron los españoles y mataron a todos los indios, ¿no? Y tú, sin embargo, matizas muy bien ese hecho. Sí, por una razón. Para que haya exterminio, tiene que haber la intención deliberada de matar a alguien. Por ejemplo, los nazis tenían la intención deliberada, ¿no?, de exterminar al pueblo judío. Pero en el caso de la colonización, la presencia de los españoles, sí es verdad que como toda conquista hubo violencia, hubo sometimiento, hubo guerra. Evidentemente no había el interés de que el indio desapareciera, todo lo contrario. En aquel momento se decía, tierra sin indio no vale nada, porque el indio era la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo tú tratas de preservarla. Incluso a los esclavos africanos también se le daba una dieta especial para que pudieran soportar los rigores, ¿no?, a los que estaban sometidos en las labores, sobre todo agrícolas. De tal manera que evidentemente la conquista fue un choque violento, pero lo que exterminó, lo que prácticamente diezmó a la población indígena, fueron las enfermedades. Estamos pasando ahora mismo por un periodo sumamente triste con una pandemia, ¿no?, que le ha seguido los pasos a la gripe de los años 1918 y 1919. De tal manera que vemos cómo cuando se presentan una serie de virus y de enfermedades para lo cual las culturas no tienen anticuerpos, son realmente letales. Los indios americanos estuvieron separados de Asia, Europa, África, por más de 35.000 años. De tal manera que una serie de enfermedades que se fueron climatizando en el viejo mundo, no había defensa, no había inmunidad adquirida por parte de los indígenas. De tal manera de que cuando llegaron estas enfermedades de golpe, ¿no?, la gripe, la simple gripe, la viruela, la tuberculosis, enfermedades como la fiebre porcina, fueron verdaderamente letales para la población indígena. De tal manera de que si tenemos que lamentar, ¿no?, la rápida desaparición de nuestros indios, evidentemente no fue por causa de un interés de que se desaparecieran, sino fundamentalmente, sin descartar ninguna de las otras posibilidades, fue porque no habían los anticuerpos para resistir la invasión de virus que trajeron tanto los europeos como los africanos. De todas maneras, yo quería aprovechar esta oportunidad, Jochi, si me lo permite, para decir algo que para mí así es una reflexión impresionante y que la quiero compartir con las personas que nos están siguiendo en este conversatorio tan ameno. Es una reflexión del profesor José Juan Arrón, catedrático de la Universidad de Yale y un reconocido estudioso de la etnología y de las creencias mitológicas prehispánicas. Dice el profesor Arrón, en el caso del pueblo taíno, lo que este pueblo creó y creyó ha influido en la actual cultura de las Antillas más de lo que se sospecha. Existe una amplia experiencia documental para demostrar que los indígenas fueron diezmados, pero no exterminados. De modo que en el inicial proceso de convivencia y transculturación, junto con lo material y visible de sus modos de hacer,
también han transmitido algo de lo recóndito e inapreciable de su modo de sentir, incluso de su modo de hablar, como bien decía María José. Enterarnos de cómo percibían el mundo y representaban las fuerzas de la naturaleza habrá de ayudarnos a descubrir soterradas raíces místicas de ciertas creencias religiosas y en determinadas creaciones artísticas de los santillanos de hoy. De tal manera que, como tú esbozaste, hablando del arte contemporáneo, el arte moderno, le debe mucho a lo que es el arte primitivo o el arte tribal. Las vanguardias del siglo XX retoman, ¿no?, esas expresiones de los pueblos africanos, de los pueblos de Oceanía, para reelaborarlas y proyectarlas en su nueva creatividad, una creatividad como en el caso de los VV con Matisse o Picasso en el Ibraque, ¿no?, con el asunto de todas estas creatividades que surgieron en ese momento, ¿no? Y en el caso dominicano hemos tenido lo mismo. Hay una serie de autores nuestros, a partir sobre todo de Giudicelli y todos los que han venido después. Cristian Crismar es una muy buena expresión de ese movimiento tainista que ha retomado, ¿no?, esa línea de autenticidad y de originalidad artística para hacer sus creatividades, no copiando ni imitando, sino como un punto de partida para proyectar un arte con autenticidad y con raíces autóctonas. María Amalia, ¿tú querías señalar algo? Sí, de hecho, eso que dice Manolito es tan cierto. Nosotros a través de la colección que se inicia con el concurso, bueno, Botticelli es realmente el más importante precursor de la cita taína. Y allá hay una pieza que es el brujo disfrazado de pájaro, donde confluye precisamente ese lenguaje taíno y también se une a lo afroantillano, porque es esa hilaridad que este genio logra hacer y sin excluir ninguna parte de lo que nos pertenece a nosotros, porque eso es lo que somos, esa mezcla, esa construcción. También el arte moderno y contemporáneo manifiesta estas vías de raíces taínas en los materiales que usa, puede ser también en la parte conceptual. Y por último, yo diría que se manifiesta en algo que yo he llamado lo procesual. Hay un artista, Pascal Bachiarello, que tiene una obra muy interesante que es Lágrimas, no recuerdo bien el nombre, pero él es un excelente ceramista y trabaja muy bien el barro. Él usa en lo que es una filmación, algo tecnológico y un material no adecuado para nada a lo que podría ser taíno, pero ese proceso que moldea, que es maleable, él lo hace en una filmación. Y en su concepto, al explicarlo, y obviamente los intérpretes son dueños de la obra de arte también, es esa herencia taína. Pero se ve bueno, no hablar de Timo Pimentel, con la última colección que tiene de los taones, que es bellísima. Said Musa tiene una pieza que, aunque es en bronce, a mí me llama muchísimo la atención, que es el nacimiento de las Antillas. Y así Dionisio Paz tiene algo muy, muy interesante, que es un abstracto inspirado en el mito obviamente, del cronista Ramón Pané, que es el Casi Baja, Casi Bajagua, que es el mito, y es preciosísimo. Entonces, sí está más presente de lo que podemos imaginarnos, y lo que hay es que hacernos conscientes de que esa presencia está, para poder divulgarla con una mayor estabilidad y madurez como país. Muy bien, bueno, de hecho, partiendo de ese mito de la cueva de Casibajagua, todos somos oriundos de Casibajagua, ¿verdad? De ahí provenimos todos, ¿no? Los dominicanos. María José, volviendo a la lengua, ¿verdad? Como un aspecto fundamental en la cultura. Y a propósito de lo que Laura
al principio explicaba muy bien como la economía naranja, ¿verdad? Estas iniciativas que tienden a conjugar los valores culturales dentro del mundo económico en sentido general. ¿Cómo crees tú que podríamos potenciar lo que podríamos llamar un turismo de idiomas, ¿verdad? O viajes lingüísticos, partiendo de los aportes que los taínos legaron al español actual? Mira, el turismo de idiomas, que es una potencia económica en el mundo, se basa en que la lengua española es ya una de las lenguas de cultura e históricas más potentes del mundo. Somos más de 580 millones de habitantes. Si estamos pensando en qué le vamos a ofrecer a ese turismo que no solo viene buscando, que ya nosotros le damos suficiente, ¿verdad? De playas extraordinarias, de paisajes extraordinarios, de naturaleza muy diversa. Si no solo viene buscando eso, o si viene buscando eso y además encuentra esa diferencia, ese sello particular que dice María Amalia, y tiene razón, que muchos buscan en un mundo que cada vez es más similar en todos sitios donde uno va, esa particularidad propia. Nosotros tenemos la primicia de ser el primer sitio donde se habló español en América. Simplemente con eso tenemos una tradición, solo por el hecho temporal, una tradición potente del habla española en América. Tenemos además una variedad que se considera amigable, una variedad del español que gusta en su manifestación. Tenemos gran riqueza literaria. ¿Qué nos falta para potenciar esa parte del turismo naranja, que sería el turismo lingüístico? Nosotros seríamos una potencia en turismo de enseñar español como segunda lengua. Porque ¿quién no quiere aprender una segunda lengua en un sitio donde esa lengua se habla como lengua materna? Nosotros lo tenemos, somos uno de los 23 países que habla español como lengua materna. ¿Quién no quiere aprender un idioma en un sitio de clima benigno? ¿Quién no quiere aprender el idioma en un sitio bonito? ¿Quién no quiere aprender el idioma en un sitio donde la gente es hospitalaria, receptiva, amable? ¿Quién no quiere aprender un idioma en un sitio donde va a encontrar una naturaleza extraordinaria y una posibilidad de hacer actividades que se le sumen a ese estudio de la lengua? Es decir, el potencial de este país como potencial económico, como enseñanza del español como segunda lengua, creo que está absolutamente olvidado. ¿Qué necesitamos para que eso sea posible? Necesitamos primero que el dominicano tenga la conciencia de que por el hecho de ser dominicano no se habla mal el español. En general se pregunta, no, los dominicanos hablamos muy mal. Primero hay que divulgar que no, que los dominicanos no hablamos mal. Como en todos sitios, habrá dominicanos que hablan mal y dominicanos que hablan bien. Pero el hecho de hablar en la variedad dominicana no le quita nada a hablar correctamente el español. Eso por una parte, o sea, forma parte de la actitud, de la valoración, de eso que yo llamo la autoestima lingüística. Eso hay que enseñarlo. ¿Cómo se consigue eso? Pues con lo que estamos hablando aquí hoy, conociendo nuestra historia, conociendo la trayectoria, conociendo los valores que le hemos aportado a la lengua española, conociendo por qué hablamos así, y para eso necesitamos, como dice Manuelito, el espejo retrovisor. Porque si olvidamos nuestra historia, no somos capaces de avanzar hacia el futuro. Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte es la formación. Necesitamos una formación correcta en español, porque para enseñar correctamente el español tenemos que formar profesores de español como segunda lengua, y sería una industria potente la República Dominicana, combinada con otras industrias que ya son potentes, como por ejemplo el turismo. ¿Qué le aporta a eso el taíno?
le aporta el que si conocemos de dónde venimos, si conocemos cuál es nuestra historia, si conocemos los valores que como pueblo, como cultura le hemos aportado a nuestra lengua, sabremos valorarla mejor. Y automáticamente uno valora mejor lo que tiene, es capaz de transmitirlo con más dignidad, con más pasión. Creo que es esencial que conozcamos nuestra historia para poderlo transmitir. Y al fin y al cabo, el turismo naranja de lo que se trata es de transmitir nuestros propios valores, de transmitir nuestros hallazgos, de transmitir lo que somos capaces de crear, de transmitir lo que somos capaces de comunicar en todos los sentidos. Y en la lengua tiene esa parte. Y hay una parte que no quiero que se me olvide. Hablaba Cristian de esa toponimia extraordinaria, mucha de ella de origen indígena. Señores, hay que cuidar la ortografía de nuestros indigenismos, hay que cuidar la rotulación correcta, hay que cuidar todo ese material lingüístico que acompaña a las museografías, que acompaña a los libros, que acompaña a las informaciones con las que se transmite esa cultura. Porque eso es lo que hace el hecho de que no estén expresados en un español correcto, y por eso yo valoraba, y no es de la boca para afuera, valoraba la riqueza de que las cosas estén bien escritas. Eso es esencial y pasamos por alto habitualmente eso. Todo lo que rodea a un producto cultural tiene que estar muy cuidado, tiene que estar muy bien hecho, porque si no, se les resta valor. Y todo lo que rodea el producto cultural está vinculado con la lengua. Automáticamente la lengua no es correcta, automáticamente ese producto cultural, aunque de contenido sea extraordinario, pierde valor. La lengua correcta le añade valor. Así es, así es. Bueno, no sé si tenemos a Cristian todavía con nosotros. De momento no veo su rostro, pero de todas maneras, yo creo, Laura, que debemos pasar a conocer algunas de las preguntas que hayan formulado algunos de los que nos acompañan virtualmente, de esta comunidad virtual que hemos creado a través de este conversatorio en la tarde de hoy. Así que debe haber algunas inquietudes. Laura, ¿tú has recogido alguna? Sí, hemos recibido varias preguntas, tanto en el chat como en YouTube Live, quienes nos están siguiendo. Aquí tengo de parte del periodista Alfonso Quiñones. Aún más que el dúo o los maravillosos diseños de la cerámica taína, el cemí de algodón implica una complejidad no solamente artística, sino también religiosa. ¿Pudiera decirse que el cemí de algodón en Turín es el objeto que demuestra la mayor complejidad del arte taíno? Bueno, cualquiera de los panelistas puede responder, y lo hacemos de manera conjunta también, ¿no? Manolito. Mira, la particularidad que tiene el cemí de algodón, además de la proeza de haberse podido mantener en una fibra tan deleznable, ¿no? Un material tan deleznable como es el hilado, ¿no? Durante 5 siglos, es que en su interior tiene un cráneo humano, parte de un cráneo humano, con lo cual era un receptáculo de, pudiéramos decir, de algún antepasado importante para la tribu, y lo conservaron precisamente en esa confección de algodón antropomorfa tan excelentemente realizada, decorada con tintes vegetales, de tal manera de que sí, que es una pieza extraordinaria por la confección artística, por el estado de conservación y sobre todo por el simbolismo ritual que tiene, porque denota un culto a los antepasados, algo muy importante en la religión taína, donde se mezclaba el semicismo, o sea, los ídolos tutelares de la tribu, junto con una veneración a los ancestros.
a las personas connotadas y a las personas que realmente habían hecho alguna proeza, algún acto importante, se conservaban como objeto de culto. De tal manera que esa es la importancia del hilo de algodón, que evidentemente confirma, ¿no? Que incluso el propio Colón lo describe en sus observaciones, de que los taínos tenían una predilección por los antepasados y por la conservación de sus huesos, sobre todo del cráneo. Excelente, muchas gracias. Nos pregunta también el señor Antonio García, tiene dos preguntas. ¿Dónde se identifican los últimos vestigios de la cultura taína en nuestra isla? ¿Y qué importancia le merece a ustedes la cultura taína que se estableció en el valle y las montañas de Constanza? Mira, todavía a finales del siglo XVI habían poblados indígenas, yo diría que bastantes distantes de la influencia española. O sea, ahora, la cultura taína se conservó sobre todo a través del mestizaje, ¿no? Y de la transculturación. Cuando llegan los españoles conjuntamente con los contingentes africanos, primero no vienen muchas mujeres durante el siglo XVI a América, de tal manera de que hay una apropiación de las mujeres indígenas y nacen los primeros mestizos. Ahí tenemos el caso de Miguel Díaz de Hao y la cacica Catalina, que dio origen, ese romance dio origen a la ciudad de Santo Domingo, a la orilla del río Sama. Pero hubieron cantidad de casos, de tal manera de que esa población criolla original estuvo muy presente en la herencia taína a través de la madre. Y en las pruebas que se están haciendo ahora sanguíneas está saliendo a relucir eso. En algunas zonas del país, por razones geográficas y de aislamiento geográfico, los indígenas se mantuvieron hasta ya entrado el siglo XVII. Perdón, y en cuanto al Valle de Constanza, el Valle de Constanza tiene la particularidad de que en Tireo hay una especie de paralelas, de tal manera que ahí, en ese lugar, cerca de Tireo, fue un centro muy importante para la práctica de la pelota, que como se sabe, los juegos de pelota eran una especie como de ferias colectivas, donde se integraban varias aldeas. Además del juego de la pelota, se celebraban areitos y hacían las veces de mercado. En los mercados primitivos no solamente se intercambian productos, también hay un intercambio de ideas, hay un intercambio de comunicación en sentido general, de comercio, de tal manera que el Valle de Constanza, con las paralelas de Tireo, tuvo que haber sido un punto de encuentro muy importante durante la época prehistórica. Muchas gracias. Bueno, una pregunta que ya se habló, pero insisten, ¿hubo o no hubo una exterminación taína como nos enseñaron en los libros de las escuelas? Si alguien más quiere hablar sobre este tema, pero mira, yo pienso que lo más difícil, evidentemente, es enfrentar los mitos. El hecho de que Fray Bartolomé de las Casas, en una defensa que lo enaltece, de una defensa de la raza aborigen, de alguna manera, yo no diría que exageró, pero evidentemente él no encontró otra forma de poder, vamos a llamar, defender a los indígenas que no fuera a través de la crueldad y la mortandad tremenda que hubo, que eso no permite ninguna discusión. Él la exagera y pone como si fueran por las guerras, los malos tratos, el abuso, que sí lo hubo, pero que también lo hubo, por ejemplo, en Filipinas. Los españoles fueron a Filipinas, igual que vinieron a las Islas Antillanas. Y la población de Filipinas no se extinguió, porque la población de Filipinas, y lo mismo pasó con la población india en la India, y donde quiera que fueron, sí estaban preparadas desde el punto de vista de inmunidad para resistir la presencia de los europeos. No pasó así en las Islas Hawaianas. Cuando llegan los ingleses a Hawái, la viruela por poco acaba con la población autóctona de las islas.
porque no tenían lo que ahora estamos viendo con la pandemia, no tenían anticuerpos. De tal manera que para poder tener realmente un criterio, vamos a llamar, razonablemente justo, hay que establecer grados de responsabilidad. Y yo no quiero de ninguna manera decir que ninguna conquista es dulce. Siempre hay un atropello, siempre hay abuso, siempre hay guerra, pero no guerra de exterminio, son guerras de sometimiento. O sea que una vez se somete el pueblo, lo ideal es que ese pueblo no desaparezca, porque lo tienen dentro de unos, vamos a decir, para producir económicamente. Entonces, como decía anteriormente, tierra sin indios no valía nada. Y cuando los indios desaparecen en la isla de Santo Domingo, comenzaron a traer indios de otras partes de América, sobre todo de Veragua y Venezuela. Aquí vinieron más de 20 o 25 mil indios de la área continental y las pequeñas Antillas a trabajar en las minas de La Vega. O sea, que yo insisto, no hubo la intención deliberada de exterminar a los indios. Sí murieron como consecuencia o desaparecieron, o la sociedad indígena, en el caso de las Antillas, no continuó como pasó en otras partes del continente donde había mayor cantidad poblacional, porque fue muy impactante la presencia, no solamente la presencia física, ¿no? La presencia de sometimiento, sino el impacto que tuvieron los virus y las bacterias sobre una población que no tenía las defensas inmunológicas para soportar estas descargas. Muchas gracias. Pregunta el periodista José Rafael Sosa. ¿Qué hacer para que el cine dominicano se interese en la cultura taína, como se ha dado con éxito en otras cinematografías latinas? María José. Bueno, creo que es muy importante la creación cultural a partir de contenidos taínos. El cine como creación cultural, pero también la literatura o la novela. Claro, para eso, ¿qué hace falta? Para eso hace falta partir del conocimiento de la cultura. Si desconocemos la cultura, es imposible hacer una creación que parta de ahí. Hay una primera fase, que es la fase que Manolito conoce muy bien, porque lo es de historiador, es la primera fase, es de investigación, fundamental. Y después de la fase de investigación está la fase de creación investigadora en el sentido de creación académica, ¿no? Pero después está la divulgación. La divulgación es básica para despertar pasiones, para despertar interés. Una vez que haya interés, el propio público demanda ese contenido. Probablemente necesitamos, igual que necesitamos libros de divulgación, necesitamos documentales de divulgación que nos enseñen, nos pongan cerca cuál fue el proceso que se vivió, cómo era la cultura, qué conservamos de ella. Tan necesario, no solo el cine de creación, sino el cine de divulgación. Pero para eso necesitamos conocer la cultura. Nadie se va a interesar por algo que no conoce. No sé qué opinas, María Mar. Sí, totalmente de acuerdo, María José, complementando lo que dices. Nosotros tenemos un talento que a la vez es una virtud y nuestro talón de Aquiles, y es que somos grandes improvisadores. Entonces, nos salen bien las cosas sin mucha profundidad, pero eso tiene sus bemoles. De hecho, un país puede medirse a nivel de progreso por la cantidad de investigación que tiene. En muchas ocasiones me he visto expuesta en lugares donde quisiéramos catapultar un artista que no tiene nada que envidiar a otro artista fuera de los nuestros. Y cuando vamos a denme la bibliografía que respalda eso, me veo huérfana en ese deseo, sabiendo que hay el talento y la trayectoria. Nosotros, ahí hacen falta guiones para un buen cine. Es decir, estamos hablando de literatura en todos sus géneros, es conocimientos, es tomarnos el tiempo de investigar, de publicar, de dar a conocer
y desde ahí saldrán muchísimas, nosotros tenemos todos los elementos, es la voluntad de investigar, es imprescindible, imprescindible para poner en valor después. Agregando lo que ustedes dicen, yo pienso que nosotros tenemos una literatura indigenista fabulosa. Decía Max Enrique Ureña que uno de los pueblos que ha cultivado esa literatura con mayor entusiasmo es precisamente la literatura dominicana, el indigenismo. Tenemos una novela fundamental que es Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván. Tenemos muy buenos trabajos sobre Anacaona. Ahora mismo Lucia Amelia acaba de escribir una novela preciosa sobre la relación amorosa de la cacique de Los Amas. Y yo pienso que tenemos suficiente material para recrear estos países, estas realidades históricas de nuestros antepasados, con un ribete de heroísmo, con un ribete de identidad y de apego a sus tradiciones, a su pueblo. O sea que, como decían ustedes muy bien, yo pienso que lo que habría que hacer es buscar libretistas que pudieran reelaborar esas obras clásicas, ¿no?, de la literatura dominicana indigenista, y yo pienso que sería un cine sumamente atractivo. Yo creo que hay una generación interesante de nuevos guionistas en la República Dominicana que quizás necesitan, por eso yo decía la divulgación. Un guionista no necesariamente tiene que ser experto en historia o nacer experto en historia, pero sí necesita que le despierten el interés por esas obras indigenistas, donde hay una gran materia prima literaria para empezar, pero tantas otras historias interesantes que cualquier creador cinematográfico puede encontrar en las mismas crónicas de Indias. Son destellos a veces novelescos de los que puede surgir perfectamente una novela, un guión, ¿por qué no? También guiones documentales que pongan precisamente en valor los elementos artísticos o los elementos que se pueden aprovechar para la artesanía, incluso los elementos lingüísticos. Es decir, material hay. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, por una parte, un público que conozca, al que se le divulgue y que eso genere el interés por consumir ese tipo de producto. Y al mismo tiempo necesitamos acercarnos a esas nuevas generaciones que están trabajando ahora en guión, en producción, en cinematografía, para que ellos mismos conozcan que tienen ahí un caudal extraordinario de historias del que pueden sacar partido, y no necesariamente hay que reproducir, digo que es muy interesante, reproducir historias del momento en el que estaban los taínos, sino por qué no traerlos ahora. Todo esto que nosotros estamos hablando hoy es muy interesante como análisis, que pervive en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestro entorno rural, por ejemplo, de lo taíno. Imagínense qué interesantes serían unos buenos documentales de naturaleza en el que además se pusiera en valor todo ese caudal léxico que está en vías de extinción junto con la naturaleza que está en vías de extinción, y que ese caudal léxico es taíno, es indígena, y tenemos cada vez una juventud más divorciada del entorno natural, lo desconocemos. Grandes documentales de naturaleza que nos lleven a nuestro entorno natural y nos enseñe que ese entorno natural es el mismo con el que convivieron los taínos. Muy en coherencia con lo que está comentando, también plantea Johan Fuertes que hace unos años surgió un cortometraje que muestra la presencia de ADN taíno en la actualidad en San Juan de la Maguana y probablemente en Monte Plata. Este cortometraje se ha intentado llevar a documental, no se ha logrado aún, pero pregunta que si ustedes creen que realmente exista y si se ha intentado colaborar con esta tesis para demostrarlo en nuestro país. No, ahora mismo se acaba de hacer un estudio amplio, ¿no?, sobre el ADN y ha arrojado unos resultados muy reveladores.
donde en promedio la población dominicana tiene un 4% de sangre indígena vía materna, porque el ADN da si viene por padre o por madre, o sea, a través de la vía materna hay una presencia extendida de la sangre indígena. Hay comunidades donde, por ejemplo, Salcedo es una de ellas, cerca de Puerto Plata, en algunas áreas aledañas de la ciudad capital, donde eso se llega hasta un 16, 18, 20% la presencia de sangre indígena. En algunos sitios entre un 8, un 12, de tal manera que el mestizaje durante el siglo XVI fue más, yo diría que más extendido de lo que realmente se sospecha, porque eran reuniones irregulares que a veces no salían en los documentos históricos, pero que la presencia está incluso en la tipología física de muchos pobladores dominicanos de áreas rurales, donde se nota claro que hay unos ancestros indígenas que se han mantenido. Y lo que es más importante, la presencia indígena se ha mantenido en el ideario del pueblo dominicano. O sea, el dominicano recuerda ese pasado indígena, lo tiene como algo que lo ha ido apropiando, ¿no? Y en muchas de las costumbres, como decía María José, campesinas, ¿no? En impresiones, en prácticas agrícolas, en fin, incluso hasta en creencias, aparece, se conserva todavía viva la imagen de nuestros aborígenes. Es el ADN cultural, Manolito. No es el ADN cultural y eso no se puede negar. Por eso somos tan hospitalarios, esa nobleza del dominicano. Ciertamente. Esta pregunta nos llega de Estados Unidos. Para la diáspora, ¿conocen alguna exposición permanente de arte taíno en la Unión Europea? En los Estados Unidos de América. Por igual, ¿cuál es la mayor colección disponible a la vista pública en República Dominicana? Bueno, el arte taíno en Estados Unidos hay una excelente colección en el Museo del Indio Americano, que antes estaba cerca de Washington High, en la 155, pero ahora lo han bajado al downtown de Manhattan, ¿no? Y además hay el Museo del Barrio frente al Central Park, donde también hay unas piezas taínas muy representativas. En el Metropolitan hay una vitrina de arte taíno también muy completa, donde hay un semí de madera precioso, de tal manera de que sí, sobre todo en Nueva York, se puede apreciar muestras de la cultura taína, ¿no? Y yo pienso que en algunos casos se pudieran hacer exposiciones de carácter temporales para que los dominicanos en Nueva York pues, pudieran apreciar con mayor amplitud sus orígenes aborígenes. Manolito, creo también que el Smithsonian también tiene algunas exposiciones en Washington. En Washington, sí, es verdad. Y por último, hemos recibido muchas preguntas y muchos comentarios, pero vamos a compartir esta última pregunta. Quisiera preguntarle a don Manolito sobre el primer encuentro entre los europeos y los taínos fumando tabaco. Mira, tabaco es uno de los grandes aportes del indio americano a la cultura universal, ¿no? Yo soy una persona que estimo muchísimo el tabaco. Me encanta el aroma del tabaco y yo creo que produce una gran satisfacción, de tal manera de que los europeos vieron a los indios fumando tabaco por primera vez y se quedaron verdaderamente admirados de ver cómo aspiraban el humo y cómo les salían lo que ellos llamaban ahumadas, ¿no? Las ahumadas, que están muy relacionadas con los rituales indígenas y que todavía siguen relacionándolo con el folclore religioso dominicano. El tabaco cumple una función muy importante, ¿no? En algunos ritos de santería. El tabaco, como decía María José, es una de las palabras taínas de mayor divulgación, junto con canoa, barbacoa, sabana, huracán, cacique, bohío. O sea, son palabras que los españoles aprendieron en ese primer encuentro, ¿no? En las islas antillanas, y el tabaco fue desde el primer momento
pues aceptado por los españoles y los africanos. Hubo un momento en que el tabaco se prohibió, hubo momentos en que se persiguió, pero finalmente, pues nada, ha tenido una gran aceptación universal y es uno de los productos más representativos de nuestra cultura taína. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Y van a comentar algo más? ¿No? Ok. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegó nuestra propuesta cultural de hoy. Muchísimas gracias a todos los que plantearon sus preguntas y por todos sus comentarios, tanto en el chat como en YouTube Live. Esperamos que haya sido de su interés y que visiten nuestra página web www.popularenlinea.com/taínos. Disfruten el libro, el cuento y el documental. Y vivan también la experiencia multimedia de la realidad aumentada con nuestra aplicación Mira. Nuevamente agradecemos a nuestros panelistas por su participación en este conversatorio y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Esperamos que el conocimiento brindado esta tarde fortalezca su noción de nuestro pasado prehispánico y a la vez otorgue un mayor entendimiento de nuestro presente, así como las oportunidades que tenemos para potenciar nuestro futuro a raíz de nuestro legado. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.